Eso dice el libro, en una de las primeras partes. Sin embargo, ¿cuál es la situación ahora? Bueno, ahora la gente no es tolerante. Las personas tienen demasiados deseos, trabajan excesivamente duro y los deseos naturales se intenta satisfacer a veces de manera anormales, mediante el uso de drogas, alcohol y otras cosas que son perjudiciales. Entonces las personas están violando este principio y por eso las personas están violando este principio y esto es algo que contribuye a que la persona esté enferma. Es decir, el desorden a nivel anímico, a nivel emocional, provoca toda una serie de patologías como las que estamos viendo. Y claro, este mundo materialista, comercial, hace que las personas estén preocupadas por las ganancias o las pérdidas materiales. Los chinos decían que no, bueno, no ahora, sino en tiempos de los emperadores, cuando era otra la situación en China. La vida, por ejemplo, las personas en Vilcabamba, ¿cuánto tiempo duran? ¿Cuánto tiempo viven? Precisamente por el estilo de vida, que todo es el conjunto de cosas, la alimentación, el ambiente más natural, más libre de químicos, menos preocupación por los créditos, por las deudas y por todas las situaciones en las cuales el sistema comercial nos ha involucrado. Aquí se menciona que posteriormente después hubo personas que eh, vivieron bastante, pero no como los de los primeros tiempos. Y claro, podemos entender cómo en la Biblia el primer hombre vivió, uno de los primeros hombres vivió 969 años, fue Matusalén, pero después la expectativa de vida se fue recortando muchísimo, hasta el punto que actualmente ya llegamos con las justas a 80 años y, y bueno, no podemos vivir la mayoría mucho más allá. Aquí hay algunas claves. No trabajar en exceso, no pensar demasiado y eh, no buscar cosas muy perjudiciales. Diversiones sencillas menciona el libro. Aquí eso indica de que estas personas no se les agotó el espíritu. Bueno, el espíritu se considera como la fuerza vital, como la energía, la vitalidad. Y pudieron vivir hasta más de 120 años, en muchos casos, porque tenían este estilo de vida moderado, pausado, relajado. Cosas que nosotros podemos hacer. En la primavera, todo florece. En la primavera tenemos que dormir por la noche y levantarnos temprano, porque hay calor, hay sol. Es decir, nos acostamos tarde, nos levantamos temprano. En el verano, igual, nos acostamos tarde y nos levantamos temprano para aprovechar el calor del sol, para aprovechar esa energía que está presente en todas las cosas. En el otoño empieza a cambiar las cosas. En el otoño es acostarse temprano y levantarse un poco temprano, no demasiado temprano porque ya la temperatura empieza a enfriarse. No es cierto que cuando usted hace frío, achachay, mejor me quedo en la cama, qué pereza levantarme, ay no, pero sin cambio hace un calor, un solazo, que se mete y ya le pica la cobija, y dice, no, ya quiero levantarme porque ya me molesta la cama. Bueno, precisamente hay que respetar esos, estos aspectos. El invierno.
es aconsejable acostarse temprano y levantarse tarde. Inclusive el masaje de dispersión o el masaje terapéutico cuando usted frota las, la piel, tenga cuidado cuando dé un masaje en invierno, en tiempo de frío. Es preferible no usar esa técnica, esas técnicas de dispersión cuando haya una temperatura muy fría en su sector, porque precisamente usted dispersa el yang, es decir, usted dispersa el calor que ese paciente debe tener concentrado para hacer las tareas de defensa. Es decir, una persona se resfría, según los chinos, porque el calor no es suficiente para que el sistema inmune le proteja de los resfriados, de la gripe. Hay personas que en tiempo frío están afuera trabajando, se exponen, se mojan, siguen trabajando. Bueno, a veces los pobres no les queda de otra, pero eso produce un desgaste. Con el tiempo la persona puede enfermar, puede tener problemas artríticos y demás. Vivir en armonía con estos aspectos climáticos previene la enfermedad, pero el desordenado va a tener la enfermedad. Usted en sol, en calor, va a comerse sopas calientes, no. Entonces ahí también la alimentación juega un factor. En frío, en invierno, está prácticamente aparece Anabel con el gorrito de Papá Noel y todo el frío congelado que ni se le ve, pura nieve por allá. Comer ensaladas frías. ¡Qué horror! No, ahí sí las sopitas calentitas para uno mantenerse lo más cálido posible. En clima frío hay que ir y venir tranquilamente, no andar corriendo ni de un lado para otro. Acordémonos que en el frío su sistema inmune es más débil, tiene una debilidad natural. Entonces, hay que protegerlo, evitando que entre un resfrío o entre una gripe estacional que le haga estar aún más débil ante cualquier agente agresor. El viento. ¿Han escuchado oír ustedes hablar del mal aire? A fulanito le dio el mal aire. Yo sí he escuchado eso, pero es cuando pasan por agua estancada, algo así. Y he escuchado así, pero no sé si será. Ya. Bueno, el mal aire en realidad lo que hace referencia es a un golpe de viento. Es decir, a un viento que le golpea inclusive la parálisis facial se da principalmente porque la persona se expuso al viento. Claro, hay un factor que son los factores internos, por ejemplo, la varicela zoster que vive en los terminales de los nervios, se puede activar mediante un ataque de viento nocivo. Es decir, hay que tener cuidado con que le dé el viento de la mañana, así directo en la cara. Bueno, ahora andamos con mascarilla, es una protección. Se evita que la persona eh, le dé parálisis facial con más facilidad. Pero si la persona está tranquila y descansada, los poros estarán cerrados. Pero si la persona está haciendo ejercicio y encima le da un viento frío, la persona se va a matar, o sea, se va a autolesionar. Por eso en los
en los manuales de acupuntura hay puntos de viento, es decir, puntos donde se puede punturar con las agujas para dispersar el viento, es decir, para tratar enfermedades y problemas de salud relacionados con estas patologías, como por ejemplo el tema de la parálisis facial de Bell. Lo que les mencionaba, no dispersar en invierno mediante el masaje terapéutico. Es decir, en invierno tenga mucho cuidado en ir al gimnasio. Mejor no esté ahí haciendo cardio, haga otro tipo de ejercicios, pero no ejercicios que le hagan sudar demasiado en extremo. Por ejemplo, si alguien está en baja forma física, se le debe animar con las hierbas medicinales. Si alguien está falto de energía, usar los 5 sabores, es decir, la combinación ácido, dulce, salado, picante y amargo en los alimentos. Hay un concepto interesante aquí en este libro. Las insuficiencias de la forma, es decir, del cuerpo, de la estructura, la, la carencia, la delgadez, se puede calentar, se puede modificar, se puede mejorar con inducciones del aliento, es decir, con las hierbas medicinales, con las plantas medicinales. Y las insuficiencias de la esencia, es decir, de la energía, de la vitalidad, se puede fortalecer con los sabores de los alimentos. Usted ve a una persona a falta de energía, utilice los 5 sabores en los alimentos. Ve a alguien con un cuerpo físico débil, demacrado, que necesita fortalecerse, use las plantas medicinales. Nuestra triste realidad. Así vamos al trabajo con todo el saco de problemas. La envidia, el perseguir la fama, las ganancias, todo eso nos enferma. Tener una vida tranquila. La sangre y la energía son los espíritus del hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que la sangre y la energía es la vitalidad, la, la, la forma que una persona se manifiesta, la forma que una persona tiene para poder vivir, para poder hacer todas sus tareas. Entonces, usted tiene que alimentar con mucho cuidado su sangre y su energía. Ganará o sobrevivirá quien pueda dominar las vicisitudes, es decir, las transformaciones. Hay personas que se quedan en un círculo vicioso. No, mi marido me abandonó, ya no hay vida, ya esto, pum, se mete un balazo en la cabeza. O mi mujer se fue con otro, pum, ya, se tiró delante un carro. Entonces, hay personas que no pueden superar los problemas, que se hunden en la depresión, el desánimo, y de ahí no salen. Entonces, esa persona no ha sido capaz de entender el ciclo, entender que las cosas cambian. No siempre vamos a estar bien, pero tampoco siempre vamos a estar mal. Las cosas tienen un relativo intercambio. Entonces, por eso dice, quien puede atravesar las vicisitudes. Prácticamente
se pudiera decir optimista y pesimista. ¿Son ustedes optimistas? Ya. ¿Son ustedes optimistas o más o menos tres cuartos? Mitad, mitad, yo. ¿Pueden ustedes aprovechar la circunstancia mala? A ver, díganme una cosa que han aprovechado para mejorar o para hacer nueva ahora en tiempos de pandemia. Algo que empezaron a hacer y que antes no habían hecho, pero algo que ya les produce a ustedes algún beneficio, sea emocional, sea espiritual, sea material, en fin. Empecemos por Esteban. Algo que usted empezó a hacer en tiempos de pandemia. En la pandemia, bueno, mientras estábamos en pandemia, yo distribuía lo que era bastante vitamina C Ya, para el sistema inmunológico. Entonces, bueno, eso era lo que vendía, miel de abeja también, entonces, en ese tiempo. Ahora también, pero en ese tiempo era en el que más se vendía. Entonces, sí, aproveché en esos tiempos. es decir, usted amplificó una línea de su negocio. Sí, ¿Algo más, algo nuevo que haya hecho a partir de que empezó la pandemia? También, bueno, compartí más con mi familia. También implementé un poco de plantas medicinales en mi huerto. Muy bien, excelente. Sí, eso. Felicitaciones, Camila. Gracias. Bien, Este, yo un tiempo empecé a hacer un poco más de ejercicio porque ya de nuevo dejé de hacer. También me puse a hacer como tejido en tela, punto cruz. ya, O sea, me empecé a hacer cosas que me gustan más. También creo que ¿cómo sería? Pasar más tiempo con, por ejemplo, en mi caso, con mi mamá, a conversar un poco más, ya teníamos más tiempo. excelente, muy bien. Anabel, Bueno, yo en tiempo de pandemia aprendí a alimentar, a tener, a saber cómo es tratar de alimentarme bien, porque no me alimentaba bien. Porque yo tenía mucha fatiga, mal humor, así, pero aprendí que hay que desintoxicarse, alimentarme bien. Entonces veía muchos podcasts de nutricionistas y aprendí bastante. Y ahora, mire, estoy aprendiendo aquí también y eso me da gusto porque voy a ampliar más y como a mí me gusta a ayudar a otros también, yo digo, yo quiero aprender para ayudar a más. También compartí más con mis hijos. Al principio como que chocábamos porque realmente yo tengo un horario de trabajo full time, pero ahora con la pandemia, entonces conocimos los caracteres un poco más, aprendes qué nos gusta, qué no nos gusta, entonces ahí tratar de compartir con ellos. Mm, mm. ajá, muy bien, excelente. Bueno, les cuento de mi parte. Durante la pandemia, bueno, me tocó aprender a manejar las abejas. Me convertí en apicultor eh, por las circunstancias. Y algo que yo no hubiera hecho si no hubiera habido pandemia, porque yo tenía mi trabajo en una academia de música, era administrativo, tenía un buen puesto, eh, un sueldo, era medio tiempo, un sueldo acorde a medio tiempo, hasta más, el aprecio, o sea, de los jefes, en fin, o sea, tenía una buena posición laboral en ese tiempo. Pero hubo esto, entonces tocó aprender a hacer apicultura,
he aprendido un montón del uso de herramientas. Mi cuñado, bueno, como es electromecánico, tiene un taller y aquí mi suegro también tienen todo tipo de herramientas habidas y por haber. Entonces, como ha habido trabajos, he hecho trabajos en casa y aparte de eso, estoy desarrollando una herramienta de análisis estratégico, estoy escribiendo 3 libros, una trilogía, futuro, pasado y presente, en ese orden. Eh, y también tengo la meta de aprender C++, un lenguaje de programación. Es decir, que una persona que pueda interiorizar lo malo, decir, bueno, a ver, no me voy a morir por esto, no, voy a ver qué puedo aprovechar, qué puedo hacer, cómo puedo surgir, cuáles son las posibilidades. Eso es lo que se llama atravesar las vicisitudes o los problemas. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede solucionar? Entonces, quien domine esto va a tener una gran ventaja. A mal tiempo, buena cara. No importa la situación que venga. Puede venir una situación fea, quedarme sin un dedo, sin un ojo, sin una cabeza no me puedo quedar porque no tengo 2 de repuesto, ¿no? Pero bueno, o sea, situaciones ya un poquito medio difíciles. Entonces, a esto se refiere, tener esa capacidad de resiliencia, es decir, resistencia, aguante, capacidad de surgir a pesar de los problemas. Y esto es, otra vez hacemos énfasis, para ustedes ser exitosos en el trabajo que hagan atendiendo pacientes, viendo clientes, en fin, tienen que conocer el estado de carencia y de exceso. Así, por mínimos detalles. Establecer una diferencia entre una voz bostezante y otra carencia y la voz quejumbrosa del exceso. Por la voz usted puede determinar si la persona está en carencia o en exceso. Observar detalles, la manera en que se sienta, la manera en que camina, la manera en que se viste, la manera en que le mira a usted, la manera en que expone su problema. Cuando ustedes sean capaces de detectar esos leves signos, son signos, ustedes podrán efectuar un buen trabajo y una buena labor terapéutica. Esa es la clave de toda la medicina natural. Distinguir la diferencia entre la carencia y el exceso. Los 5 aspectos para, según la medicina china, tratar son tratar los espíritus, el Shen, es decir, la disposición mental, la vitalidad. Alimentar la vida, reglas de higiene, bañarse, comer, dormir, hacer el 1, el pipí, hacer el 2, el popó, hacer el 3, pipí, popó, en fin. Adquirir conocimiento de las plantas medicinales. Fabricar agujas, bueno, en tiempos antiguos los médicos fabricaban sus propias agujas. Usted no va a necesitar fabricar, ya están. Las primeras agujas eran de piedra, dolían un montón. Las segundas agujas eran de oro y de plata, dolían un montón, aunque un poquito menos, y eran caras. Había que conservar porque como que un paciente va a ocupar una aguja de oro y después ya no más, ¿no? Ahora son agujas de acero, descartables, desechables, entonces no hay problema. Y aprender a emitir un diagnóstico que considere las entrañas, es decir, órganos macizos, las vísceras, como la vesícula biliar, la sangre y la energía. ¿Sí? Ese era los 5 aspectos para poder tratar a un paciente, según los chinos.
Bien, hasta aquí. Preguntas, dudas, inquietudes, observaciones. Yo tengo una consulta para hacer la terapia con acupuntura. La persona tiene que venir con el diagnóstico o, o No, uno puede diagnosticar. O si, solo con decirle que duele aquí ya le pongo la aguja. ya, bueno, si usted tiene la suerte de que una persona venga con un diagnóstico que le diga a usted, vea doctorita, yo tengo una deficiencia de yin de hígado. Ese es un diagnóstico en medicina china. Deficiencia de yin de hígado. Perfecto. Uy, facilito, eso es papayita. Usted ya sabe porque hay los libros, los manuales, los puntos. No hay ni cómo perderse. Pero ese no va a ser el caso. Va a ser prácticamente imposible que llegue un paciente a su consulta así. Usted va a tener que diagnosticar. Entonces, claro, eh, y quizás esto le venga a la mente de ustedes, bueno, ¿y ahora cómo yo sé cuál es el diagnóstico? Ya, precisamente por eso estamos viendo la disregulación. Y ustedes van a ver ahora los 5 movimientos o 5 elementos de la medicina china que nos van a empezar a entrar eh, o nos van a empezar a dar la pista de cuál es la naturaleza del desequilibrio. La ventaja, Anabel, que eh, en casi todo el cuerpo, en casi todo el cuerpo, se pueden poner las agujas directamente. Es decir, como usted mencionaba, me duele aquí, le pongo aquí. Me duele acá, le pongo acá. Ahora, la única zona que hay que respetar muy profundamente, ver y no tocar con agujas, es la zona de las mamas de la mujer, el busto. Por favor, no coloque agujas de acupuntura ahí. No exactamente porque no se pueda, sino porque la sensibilidad, una, y el grado de cercanía con el corazón, dos, lo hace en un terreno delicado. Y también directamente en el pecho, en la parte del corazón. Ustedes van a ver que hay puntos de acupuntura, pero es mejor no meterse con el emperador directamente. Pongamos la comparación. Imagínense que usted quiere hablar con Donald Trump, Anabel, y usted va allá a Mar a Lago, donde tiene su casa, oye, Trump, bueno, antes, cuando tenía en Casablanca, oye, yo quiero hablar. No, pues, no hay cómo. La policía, para uno poder hablar con el emperador o con un gobernante, ¿qué tiene que hacer? Mediante los ministros o mediante los subordinados. Pasa lo mismo con la acupuntura. Para hablar con el corazón, es decir, para tratar el corazón hay que tratarlo a través de sus ministros, es decir, pulmones, hígado, corazón, riñones, perdón, hígado, riñones, así, no directamente. Entonces, respondiendo a su pregunta, cualquier parte del cuerpo, no hay problema, menos directamente en el corazón o los senos de la mujer. Ya, gracias. Esteban, Ya, o sea, yo lo que quería preguntarle es, por ejemplo, usted me dice que le puede analizar a una persona, y uno le puede analizar a simple vista. claro, así es. Ver si está en carencia, o sea, el primer diagnóstico es falta o sobra. Desde que entra en consulta, usted está pensando y cuando ya empieza a hablar, a decir que se manifiesta la persona, usted, bueno, falta o sobra.
ya sé que falta algo. Entonces ahí sí a investigar, bueno, ¿qué es lo que falta? Falta vitamina, falta grasa, falta, perdón, falta más circulación sanguínea, falta vitamina C, falta proteínas, falta amor, falta dinero, falta qué cosa. O sea, qué- porque, ojo, la persona puede estar sufriendo una situación de falta de afecto. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer nosotros para tratar de arreglar el desorden? Por Y cuando una supuesto, persona aparenta sí. que todo está bien, Bueno, cuando una persona aparenta que todo está bien, entonces, ¿qué falta? Porque dice, no, no, yo estoy bien, no necesito nada, estoy perfecto. No, algo falta. Claro, hay personas que no es tan fácil descubrir. No es que todo el mundo se le va a abrir o revelar en bandeja de plata. Ese claro, es, eso es. ese es el trabajo de detective que usted tiene que hacer. Y hay personas también que son extremadamente, hay algunas que no creen en lo que uno hace, ¿no? Ajá, yo no me hago problema. Vea, tranquilo, o sea, no quiero incomodarle. eh, Vea, les recomiendo a tal profesional, es buenísimo, vaya con él, hasta le llevo. Y me quito a un paciente de sí, porque alguien que no cree, que no quiere, entonces obligado está. No le trato palabra. Prefiero perder los 5, 10, 15, 20, lo que sea, pero lo que voy a ganar en dinero lo voy a perder en tranquilidad, en gusto, va a ser un paciente problemático. Mejor que Pero se vaya. por ejemplo, hay pacientes que son incrédulos, pero, o sea, terminan después siendo los más fieles. O sea, al principio como que no creen, no analizan y son los mejores clientes después. Sí, hay también de esos casos en la viña del Señor, pero ya queda a su criterio, porque hay personas que así usted haga lo que haga, no van a reconocer su justo trabajo. O sea, hasta cierto sentido, eh, el ser médico es un poco ingrato. Tratar con, ¿por qué? Porque si está bien no vuelve, porque ya está bien. Y si está mal no vuelve, porque no le arregló. Es un liazo. Entonces, eh, es bien difícil entender la cabeza de la gente. A veces las personas tienen expectativas que Sí, porque hay prácticamente... pacientes que dicen, no me hizo nada efecto, dice, lo que usted me dio, pero Ajá, están pidiendo vuelta que les recete otro mismo. sí, sí, sí. Entonces uno tiene que Sí, explicar bueno, entender, vea que esperamos esto, o sea, tratar de razonar, porque hay personas que no van a entender. Entonces, eh, y eso le dejo a su criterio. Si así un paciente incrédulo, Esteban, entonces meta mano. Ya sé, yo le voy a remitir a usted mis pacientes incrédulos. Vaya, vaya con Esteban Campoverde, él es profesional en hacer creer, en retomar la fe. eso no. O sea, yo me refiero a que hay pacientes que, o sea, sí, en verdad, ocurren casos de que sí creen. O sea, terminan creyendo, ¿no? Sí, sí, y En bueno, verdad, o sea, por lo que se mejoran, entonces, hay claro, casos que sí, pero sí cuesta bastante tratar. ajá, muy bien. Entonces, es una decisión que cada terapeuta tiene que tomar, ¿no? En vista de todo. Camila, había levantado la mano usted. Quería preguntar en el caso de la acupuntura si hay alguna contraindicación o alguna persona de alguna enfermedad no pueda realizarse. Bueno, acupuntura, contraindicación específica, no. Ahora, lo que sí son puntos.
O, por ejemplo, así una enfermedad que pudiera, a ver, déjeme pensar, no, tendría que revisar, pero en principio es así la acupuntura, bueno, personas que prácticamente ya, una contraindicación absoluta, porque hay contraindicaciones absolutas y relativas. Contraindicación absoluta sería un paciente a borde del colapso, es decir, por ejemplo, un politraumatizado. No es que no se pueda hacer acupuntura, sino que la acupuntura sola no sería suficiente. Hemorragia masiva, un cáncer linfático, una leucemia, donde no, la acupuntura sola no funcionaría, o al grado que el paciente realmente va a necesitar. Porque la acupuntura se usa en infecciones, problemas también de enfermedades febriles, virales, bacterianas. Prácticamente no hay ninguna contraindicación. Con todo voy a revisar para ver si hay algún tipo de contraindicación absoluta. Es decir, que hay una enfermedad donde usted no pueda poner agujas bajo ningún concepto. Esteban, sí, diga usted. Disculpe, un paciente que tenga problema de tiroides, ¿se le podría hacer el tratamiento de acupuntura? Sí, también. Sí hay cómo. Porque la acupuntura también regula las glándulas de secreción interna. Hay una serie de puertas o de puntos de acupuntura que ustedes van a ver en los manuales, puntos de desembarco, puntos río, puntos arroyo, que juegan diferentes funciones, diferentes papeles. De hecho, hay un manual que yo les voy a enviar que están todos los puntos de acupuntura, dónde están, cómo punturar, las indicaciones. Es muy interesante. En la acupuntura hay algo curioso. Los chinos componían un verso acupuntural. Es decir, cada punto de acupuntura mencionaba algo. Yo voy a ver si les encuentro ese verso porque en algún lugar lo vi, donde decían, por ejemplo, el punto dije 4, intestino grueso 4, pulmón 3, estómago 8. Los tres puntos, cuando usted los juntaba, armaban una frase, es decir, armaban un verso supremamente interesante. Y algunos maestros chinos mencionaban que si el verso o la frase no se podía estructurar, era una mala receta acupuntural. Fíjese usted. Entonces, bueno, hagamos una pausa. Esto está muy interesante y regresemos.